Dios le dio armas a su iglesia para mantenernos firmes ante las acechanzas de un enemigo que ha sido presentado abiertamente cuando Él murió en la cruz. Y en esta noche el tema es redención. Texto base de Efesios capítulo 1, versículo 7. Y el título de hoy, ¿a quién le pertenezco? ¿A quién le pertenezco? ¿A quién le pertenezco? Cuando tú vas a un restaurante, tú buscas el restaurante, mírame acá, no por lo que te gusta ni por lo que quieres comer, sino por la plata que tienes en el bolsillo. ¿Está de acuerdo o no? Porque si usted tiene solo 20,000 pesos, le alcanza para un pollo en el Cacique aquí en Facatativá. Y si quiere comerse un churrasco, no le va a alcanzar. Tiene que comerse el pollo que le vale 20,000 pesos. Ahora, si tú quieres comer un plato gourmet especial con alimentos orgánicos que no fueron tratados con químicos y preparado por un chef especial, ese plato te va a valer en un restaurante entre 40 a 50,000. Si usted tiene cómo pagar, usted va al restaurante, ¿verdad? Y disfruta de su buen plato. Y como sabe que vale harto, pues se lo come despacito. Lo degusta. Pero usted se imagina que usted solo con 20,000 pesos se vaya a ese restaurante gourmet y pida los mejores platos. Cada plato vale 80,000. ¿Y quiere algo de entrada? Sí, un cóctel de langostinos al ajillo. Y algo para tomar, sí, un vino de la mejor cosecha. Y de plato fuerte, lo mejor que tiene la casa, sabiendo que tiene 20,000 pesos, ¿verdad? A la hora de pedir la cuenta, pues el mesero va a llegar también con la misma sonrisa que usted tomó ese rico plato a decirle, son 250,000 pesos. Quiero decirte que al día de hoy muchos creyentes que dicen que aceptaron a Jesucristo actúan igual. Teniendo 20,000 pesitos en el bolsillo, van y actúan en la vida como quieren, sabiendo que por cada acto en la vida el hombre tiene que pagar. Todo lo que tú hagas, tienes que pagarlo. A diferencia de un restaurante, pues a lo mucho le dirán, qué pena, pues lave los platos, barra y trapié. Bien que le vaya y no le llaman la policía. Pero se soluciona. En el tema espiritual, con lo único que se paga es con la vida. Mira, escúchame esto. Cada acción que tú tienes en la vida implica una consecuencia. Cuando tus acciones no están conforme a la voluntad de Dios, tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que pagar un precio. Recuerdo que mi mamá siempre me decía y me ha dicho, hasta una mala mirada la vamos a pagar. Y la Biblia lo dice, hasta una mala mirada la vas a pagar. ¿Estamos aquí? Alguien que tiene el Espíritu de Dios, hablemoslo metafóricamente, sabe cuánta plata tiene. ¿En qué sentido? Él mide sus acciones. Porque mira esto, el hecho de que tú en tus 80 años de vida, entre comillas, no hayas pagado por lo que hiciste, te lo cobra la vida en tus hijos y en tus nietos. ¿Cuántos estamos acá? Te lo cobra. Es la ley. Y no es ley solo divina, es ley universal. Lo que tú siembres, eso recoges. Entonces, esta noche estamos hablando de un tema llamado redención. La iglesia somos los redimidos. ¿Por qué? Vamos a entrar en tema. Efesios 1:7. Mira lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vuelva y proclámelo, dígalo. En quien tengo redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Está de acuerdo? ¿Recibe esa palabra? Redimir. La palabra redención viene de la raíz redimir. Y la palabra redimir viene de cuatro raíces griegas. Óyeme, la redención tiene 4 connotaciones conforme al propósito de la voluntad de Dios. Primera, redimir seco traduce agorazo. ¿Qué es redimir? Comprar. Cuando usted redime, ¿qué está haciendo? Comprando. Redimir es comprar. ¿Estamos? Segunda connotación es exagorazo. Y traduce comprar un esclavo con vista a otorgarle la libertad. ¿A qué viene? Exagorazo es la época bíblica, la historia del pueblo, donde se compraban las vidas. Entonces, ¿cuál era la acción del exagorazo? Que yo, movido por cualquier intención, tenía el dinero y tenía la intención y la motivación de exagorazo. Tú eres esclavo, te voy a comprar a tu dueño, pero solo con un propósito, de dejarte en libertad. Entonces, redimir es comprar. Exagorazo literalmente es comprar a alguien que es esclavo de alguien para dejarlo libre. ¿Estamos? Ninguna de las dos aplica para nosotros, concretamente, bíblicamente hablando. Doctrina de redención. Redimir, comprar, agorazo. Exagorazo, comprar un esclavo con vista a otorgarse la libertad. Y ahora sí entra en cuestión, en tema, lo que concierne a la iglesia de Jesucristo. Viene del griego lutroo, L-U-T-R-O-O, lutroo, y es liberar mediante el pago de un precio de rescate. Entonces, al esclavo yo lo compraba porque el dueño dice, vale 100,000 pesos, yo los doy. Pero lutro habla de un precio demasiado alto. ¿Qué quiere decir? Que alguien por simple gusto o placer no lo va a hacer. A ver, me quiero hacer explicar. 100,000 pesos los puede tener alguien y decir, compro este esclavo para venderlo. Exagorazo. Lutro ya es un precio demasiado alto, con el propósito de que no cualquier persona lo pueda comprar y mucho menos para dejarlo libre. ¿Estamos acá? Lutro, comprar, liberar mediante el precio, el pago de un precio de rescate. Y por último, apolutrosis, que concierne a la liberación del pueblo de Dios en la segunda venida de Cristo con sus santos glorificados. Entonces, las dos primeras conciernen a una realidad social de toda la humanidad. La segunda, a la iglesia, lo que somos nosotros. Cristo nos lutró, pero apolutrosis, esa redención todavía no ha sucedido. Va a suceder. Lutró es ya. Usted ha sido lutró por Jesucristo y debe verse. Pero todavía no ha sido apulotrosis por Jesucristo, porque el apulotrosis va a venir en la segunda visita de Jesucristo, que solo se verá en las nubes, no pisará la tierra, con poder sus ángeles. Y es cuando Él dice, redimo mi iglesia, es mía. Y nos lleva. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Doctrina del tema redención. Hebreos 11:3, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, todo lo creado, visible e invisible, todo lo creado, visible o invisible, le pertenece a Dios. ¿Sí? Todo lo creado, visible e invisible, le pertenece a Dios. Pon cuidado, vamos a verlo con el tema musical. Si alguien compone una canción desde la parte instrumental y desde la parte letra, y sabe que es una canción que él dice esto va a impactar, él tiene que ir ¿a qué? A registrarla. Han habido problemas con cantantes que dicen, esa canción que hizo famoso a ese cantante es mía. Yo reclamo los derechos de esa canción. ¿Estamos? Así como un cantautor registra su composición para reclamar los derechos. ¿Cuáles derechos? Pues que 1.000.000 de personas le compran su CD. Él tiene derecho a un porcentaje de ese dinero, porque esa canción es de él, la compuso él, la escribió él y la canta él. Entonces le da un dinero a su manejador, a la empresa, y una parte es para él. ¿Estamos? Los derechos de autor de todo el universo son de Dios. ¿De quién son los derechos de autor? De Dios. Todo lo creado es de Él. A Él le pertenece todo. Todo lo creado le pertenece a Él, ¿verdad? Mira lo que dice Salmos 50:11. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ahí está el derecho de autor. Esto es mío. ¿Quién puede decir que hizo un pajarito? ¿Quién puede decir que hizo un pez? ¿Quién puede decir que hizo un perrito? ¿Cómo? No, es de él. Entonces, todo ser vivo le pertenece a Dios. ¿Aló? ¿Estamos acá? Todo ser vivo le pertenece a Dios. Bajo ese orden de ideas, hasta lo que vamos viendo en este momento, Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. ¿Cuántos lo saben? Por lo cual el derecho de autor de su vida, ¿de quién es? De Dios. El derecho de autoría de mi vida es de Dios. El derecho de autoría de vida de mi esposa es de Dios. El derecho de autoría de vida de mis hijos es ¿de quién? De nadie más. Por favor, es importante esta parte. Entonces, como el derecho de autor de la creación del ser humano es de Dios, Dios le estableció al hombre que creó a su imagen y semejanza un límite. ¿Para qué le creó un límite? Con el fin de enseñarle la libertad. ¿Por qué Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo, pero de ese árbol no comes? Porque la única manera que un ser humano experimenta libertad es cuando tiene límites en la vida. Cuando tú no tienes límites en la vida, no vas a experimentar libertad. Si tú no limitas tu manera de hablar, no eres una persona libre. Si tú no limitas la manera de pensar, no eres una persona libre. Libre es el que conoce los límites hasta dónde puedo llegar. ¿Usted quiere conocer un hogar verdaderamente libre? Donde el esposo sabe hasta dónde y cómo trata a su esposa. Donde los padres saben hasta dónde y cómo tratan a los hijos. ¿Usted quiere conocer a un hombre libre en finanzas? Oye, mírame. No todos los que tienen mucho dinero son libres. Tienen título de ricos, pero la gran mayoría son esclavos. Pero yo sí conozco personas con un mínimo que somos libres. Y no quiero título de rico, porque ser libre vale más que ser rico. ¿Estamos acá? Entonces, mira. ¿Cuál es la persona que es libre verdaderamente en sus finanzas? El que sabe hasta dónde gastar. Entonces libre no es el que coge y gasta todo porque soy rico. Usted es un esclavo. ¿Por qué? Porque mire todo lo que necesita comprar para ser feliz. El otro sí es libre. ¿Por qué? Porque no necesita ni del 1% de lo que usted compró. Ese sí es libre. ¿Me hago entender?
Hey, una persona que simplemente, un campesino, necesita sus alpargates, su pantaloncito, su rubla o machete, su poncho. Mientras que un ejecutivo necesita todo un disfraz. Es solo un ejemplo. Entonces, todo aquel que vive la vida bajo la voluntad de Dios, todo aquel que vive la vida bajo los límites que Dios colocó, ¿qué sucede con el ser humano que vive la vida bajo los límites, parámetros, medidas, leyes, estatutos, preceptos, mandatos que Él estableció? Una persona que vive ese estilo de vida experimenta la bendición, el bienestar y la gracia de Dios. Y ante todo la libertad de Dios. Una persona que mide sus palabras experimenta bendición, gracia y bienestar. Porque es libre. Libre no es el que le echa la madre a todo el mundo. Libre es el que sabe a quién le habla y cómo le habla. Eso es libertad, porque tiene poder, amor y dominio propio. Deuteronomio 27:26, por favor. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. ¿Qué está diciendo Dios? El que no vive la vida bajo mis límites, maldito es. Entonces se lo voy a traducir al tema de hoy. El que no vive la vida bajo mis límites, aunque yo soy su dueño, ya no me pertenece. Cuidado, pon cuidado a esto. Yo soy el dueño de todo, pero solo mis hijos me pertenecen. ¿Aló? Yo soy el dueño de todo, pero ¿qué? Dios puso límites, porque Dios sabe que en el mundo espiritual el que traspasa una línea tiene que pagar por orden de Él. El que traspasa el límite de Dios tiene que pagar por orden de Él. El que traspasa el límite de no saber alimentarse tiene que pagar con su salud. Por eso Él dijo: todo me es lícito, usted puede comprar de todo en la carnicería y coma de todo, pero no todo te conviene. Si usted come al desayuno carne roja, al almuerzo carne roja, y a la comida carne roja, y a las medias nueces carne roja, y a la media tarde carne roja, durante toda la vida, usted va a terminar torcido, enfermo, podrido por dentro. Estamos acá. Todo tiene un límite. Entonces Dios dijo: el que se salga de mis límites, yo sigo siendo su dueño, pero ya no me pertenece. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me llaman del colegio, me dicen: firma. Yo digo: sí, firmo. Autorizo mensualmente 50,000 pesos. Listo. Y de pronto al fin de mes me dicen: son 80. Le digo: yo soy el dueño de mi hijo, entre comillas, él me pertenece, yo pago por él hasta donde firmé, 50,000 pesos, los otros 30 los paga usted, porque aquí hay algo escrito. ¿Sí? Mira con Dios, es el dueño de todos. ¿Y qué significa que le pertenecemos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué dijo Dios? A los que están dentro de mis límites, yo respondo por ellos, por el resto no. Aló. En un principio, ¿por qué dijo Adán: mira, ponle nombre a todos los animales y mira a ver con quién puedes convivir? Ningún animal. Adán come de todos los árboles, pero de este no, para experimentar autoridad, libertad, soberanía, libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué le faltaba a Adán? Nada, nada. Y como Adán, hasta el momento de obedecerle a Dios, estaba bajo la pertenencia de Dios, Dios era su Señor, Dios era el responsable de la vida de Adán. Si Adán por X o Y razón le daba un resfriado,
Dios veía por el resfriado de Adán. Si Adán tenía una situación X o Y financiera, Dios velaba por las finanzas de Adán. Pero el día que Adán y Eva desobedecieron, ¿qué les dijo? Papi, mami, ya no velo por tu comida. Con el sudor de tu frente la ganarás. Sigo siendo tu dueño, pero ya no me perteneces. Lucha por lo tuyo. Y ahí es donde, al tener que luchar, se matan unos a otros. Se matan unos a otros. El tema redención es apasionante. El tema redención es impactante. Porque redención es saber que yo estaba fuera de Él, que Él no respondía por mí y que si yo sin merecerlo, Él vuelve a decirme, ven aquí, vuelvo a hacerme cargo tuyo. Yo respondo por ti. Eso es ser redimido. Unir redención con perdón de pecados es el regalo más grande. Es la razón por la cual usted y yo invertimos nuestra vida en Él. Es la razón por la cual no podemos fijar nuestros ojos en nada diferente que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Saber que Él pagó el precio por mis pecados. Él pagó el precio por los pecados de mis hijos. Él pagó el precio por los pecados de mis nietos que aún no los conozco. Él pagó el precio por el pecado de mis bisnietos. Ahora ven. Ahora sí vas a entender algo. ¿Por qué dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los tuyos? Él necesita que solo una persona vuelva a pertenecerle a Dios. Y Dios dice, ahora tú y toda tu casa, yo me hago cargo. Pero si tú no le crees, porque por la realidad, porque cuando venimos a Dios, ¿cómo venimos? Endeudados con todo y por todo. ¿Está usted aquí, iglesia? Gálatas 3:10. Mira esta palabra en el nuevo pacto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vuelve y dice el Señor, ya en la gracia, en el nuevo pacto a través de Pablo, todo aquel que no viva la palabra, ya no me pertenece. Yo soy dueño, pero no me pertenece. Usted tendrá que vérselas. ¿Quién pudo vivir la palabra? Solo Jesús. Solo Jesús. Nadie puede vivir la palabra sin el Espíritu de Jesucristo, porque es un tema espiritual. Nadie puede decirle a una mujer muy hermosa que se le desnuda, oye, vístete que yo te respeto porque tengo mi esposa, si el Espíritu de Dios no está ahí. Y si tú, como no tienes el Espíritu, te acuestas con esta mujer que no te pertenece, tienes que pagar. Y si tú, por dejarte llevar por la ambición, por la sociedad de consumo, robas para obtener algo, tienes que pagar. No solo el precio si los hombres te cogen pagando, sino ante lo espiritual tienes que pagar con tu vida. David, siendo rey, teniendo derecho a acostarse y a tener las mujeres que quiera, mató a Urías por acostarse con Betsabé. Y tuvo que pagar con un hijo que murió. Y luego con Salomón, que perdió el reinado de Israel. 300 esposas, 700 concubinas. Y el reino de Israel dividido por el gustico de David. Estamos acá. Desde Adán y Eva el ser humano escogió vivir en la maldición de Dios, alejado de su presencia, sin poder obedecer su palabra. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pues todos le pertenecen a Dios, pero ya no tienen las riquezas de la presencia de Dios. Mira, pon cuidado.
Un matrimonio que no está en la presencia de Dios. Un matrimonio que vive en pecado. Un matrimonio que solo celebró una gran ceremonia. Un matrimonio que solo fue por tradición y creencias. ¿Qué pasa con ese matrimonio? Como en ellos no está la riqueza de la gloria de Dios, no hay poder para medir sus palabras, no hay amor para perdonarse y no hay dominio propio para contenerse. Entonces los hijos se levantan viendo a un padre que insulta a la mamá, que maltrata a la mamá, que le pega a la mamá. Él y ella tienen que pagar por eso. Y sus hijos son llevados por Satanás al mundo a que paguen el precio de dos esposos que solo celebraron ceremonias, pero nunca le pertenecieron a Dios. Y orgullosamente dice: me casé por lo evangélico. Tontamente dice: yo nací en cuna cristiana, siendo que eso no es bíblico. Uy, cuna cristiana. Díganme en qué almacén venden esas cunas. La ignorancia de la religiosidad. No es que son atrevidos, que nací en cuna cristiana, que porque nunca fue a misa. Pues quiero decirle que yo conocí a Cristo yendo a misa, mi hermano. Esto no es de religiones. No seamos ignorantes, ¿verdad? No nos pongamos títulos. Entonces, un hombre y una mujer que se unen solo por la apariencia, por la cara, por el dinero, por lo que sea, pero que son creados por Dios, pero no le pertenecen a Dios, pues Dios no ve por ellos. El hombre no tiene ese gobierno para dirigir un hogar. La mujer no es sabia para construir esa casa. Los hijos tienen que pagar el precio de ello. Es más, esos dos esposos en vida pagan el precio de no entregar su vida, de no aceptar el ser redimidos por Jesús. Él sabía que por pecar había que pagar un precio, y era la vida. Y cuando su propia ley dijo: ellos tienen que morir por pecar, él dijo: no, son mis hijos, yo pago por ellos. Y entonces se le levantó Lucifer, que era el que estaba más cerca, dijo: ¿así usted paga? Entonces tiene que morir. Y le dijo: yo muero por ellos. Se hizo hombre, fue a la cruz y pagó con cada gota de sangre. Y después de que pagó con cada gota de sangre, vino Jesús al mundo espiritual y le dijo a Lucifer: ahora, aquellos que a pesar de haber hecho lo que hayan hecho en la vida, aceptan el amor infinito del Padre, ellos me vuelven a pertenecer a mí. Y Satanás no puede decir nada. ¿Estamos? Eso es redención. Eso es ser redimido. Listo. ¿Volvemos a pertenecer a Dios? ¿Sí o no? Tenemos que volver a pensar, sentir, desear, hablar y actuar como nuestro dueño. Porque vuelven a ver ¿qué? Límites. Y es el único lugar donde hay libertad. Límites es que tú no le puedes contestar como quieras a tu mamá, porque si no, entonces Cristo no es tu dueño. Así de sencillo. Límites es que tú no puedes hacer afuera lo que tú quieras, porque si tú sigues haciendo lo que tú quieres, no eres comprado por Dios. Hay una parte de la Biblia que dice: fuimos vendidos ¿al qué? Al pecado. Fuimos vendidos al pecado, ¿verdad? Entonces, si a mí me venden un esfero, pues como es suyo, ¿por qué rompió ese esfero tan bonito? Porque era mío. Pero era bonito, pero era mío. ¿Por qué está usted dañando su vida? Porque le perteneces al que con tu vida quiere destruirte.
Cuando tú actúas fuera de la palabra de Dios, tú le perteneces a Lucifer, siendo que él no es tu dueño. Uy, aló, ¿hay alguien acá? ¿A ti te creó Lucifer? No, Lucifer fue creado por el dueño de todos. Pero como te sales de la cobertura de Dios por no obedecer la palabra, Dios te deja suelto y ahí perteneces a uno que no te creó y no es tu dueño. Porque solo un padre que engendró un hijo y lo vio nacer y lo vio crecer puede amarlo y darlo todo por él, mi hermano. Satanás no puede dar por ti porque él no te engendró ni te creó. O vaya y tóquele un hijo a una mamá, verá qué puede hacer por su hijo. Vaya y tóquele un hijo a una mamá, verá qué hacen las mamás. Por eso el amor más parecido a Dios en la tierra es el de una mamá. Se matan por sus hijos. Benditas nuestras madres. Lucifer te engaña con sentimientos para que tú traspases límites. Y fuera de los límites de Dios, ¿el qué hace? Venderte a los vicios. ¿Qué quiere decir? Yo quiero estar tranquilo este viernes. Estás vendido a los vicios, a tomar trago, sexo ilícito y marihuana. Hágale, usted fue vendido a los vicios. No quiero, me pertenece. Y como usted me pertenece y yo no soy su dueño, me importa nada lo que le pase a usted. Me importa nada lo que le pase a sus hijos, me importa nada. Es más, yo para el infierno no me voy solo porque yo ya sé para dónde voy. Así que usted y sus generaciones van conmigo para el infierno. Y es cuando Jesús se mete y dice, pagué por ellas. Entonces le dice, pero mire cómo siguen actuando. Pagué por ellas, mire cómo siguen actuando. Pero yo pagué por ella, pero mire lo que sigue pensando. Ella está pensando como piensan los que me pertenecen. Y entonces Satanás le dice a Jesús, ¿de qué sirvió tu sangre si ella no la valora? ¿De qué sirvió la sangre? ¿Verdad? Que mire que no tiene plata, firme ese cheque ahí y va a tener mucha plata. Pues que pase lo que pase, yo no me tuerzo. Que haga lo que haga, yo de aquí no me salgo, no hago nada que me venda al pecado otra vez, porque yo sé a quién pertenezco. Y si él quiere que ahorita no tenga plata, punto, mi dueño sabrá cuánto debo tener en mi bolsillo, pero no me vuelvo a vender al pecado. Y cada vez que hablas de alguien, te vendes al pecado. Y cada vez que murmuras, te vendes al pecado. Y cada vez que criticas, te vendes al pecado. Y cada vez que juzgas, te vendes al pecado. Romanos 3:24. Ahí lo dice. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia. Pastor Martín, que su hijo debe tanta plata en el colegio. Yo me las arreglo con él después. Voy al colegio y digo, ¿cuánto es que el hombre? Tanto, sí. Pero usted me la arregla conmigo, hermano. ¿Alguien está entendiendo aquí lo que es formación de carácter? ¿Listo, Martica? Usted ya no le pertenece a Satanás ni ninguno de sus hijos. Pero yo me las arreglo contigo. ¿Pero qué? Déjate formar. ¿Pero qué? Allá, en ese lado, hay cosas que son buenas y que no son pecado, pero que no son de aquí. El que entendió, entendió. Fuera de los límites de la voluntad de Dios, hay cosas que son buenas y no son pecado, pero no son agradables al que está sentado en el trono. Y aquí ya en un nivel máximo de espiritualidad y madurez, no es ni lo bueno ni lo pecaminoso, es lo que le agrada a él. Es lo que le agrada a él. Una persona que se le ha dado mucho y que va creciendo, empieza a exigirte. Empieza a exigirte. Empieza a exigirte. Y empieza a pedirte. Y empieza a pedirte. Y empieza a pedirte. Y empieza a pedirte. ¿Por qué? Porque yo te compré. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Debemos adorar, alabar, exaltar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó por mí. ¿Está usted claro en eso?
Mire, leamos Colosenses 1, 13 y 14. Aquí vamos a entender con claridad. El cual nos ha librado ¿de qué? Del poder de las tinieblas. Las tinieblas son un poder. ¿Las tinieblas qué son? Un poder. ¿Cuál poder? Varón, ese poder que tú no puedes superar. Quiero dejar de hacer esto. No puedes, ¿por qué? Porque hay un poder superior. Quiero hacer esto. No puedes, porque hay un poder superior. Cristo, al pagar por nosotros, nos liberó del poder de las tinieblas. Y no solo nos liberó, nos trasladó ¿a dónde? Al reino. ¿Un reino qué es? Una nación. ¿Un reino qué es? Un gobierno. Un gobierno que tiene un rey. Y un rey como gobierna, con leyes, con una constitución. Entonces, si tú ahora eres de mi reino, si tú ahora eres de mi nación, si tú ahora eres de mi pueblo, aquí hay normas de vida. ¿Sí? ¿Y cuál es? Que cuando te insulten, tú no respondes con insultos. Que cuando te hacen mal, tú respondes con bien. ¿Aló? ¿Estamos acá? Entonces, por eso Jesús dijo: ustedes predicaron fuera de mis límites, expulsaron demonios, pero fuera de mis límites. Pero es que Él es el dueño de todo, ¿me hago entender? Y aún Él es el dueño. Esta es la luz de Dios y los límites de afuera son las tinieblas. Dios mismo es el dueño de las tinieblas también. Entonces, ese hombre y esa mujer que predicaron, pero desde aquí, que sanaron enfermos, pero desde aquí lo hacían en el nombre de Jesús, había poder. Y ya cuando llegaron allá al trono el día del juicio, Él les dijo: no los conozco, porque ustedes nunca estuvieron haciendo lo que a mí me agrada. Eso lo hicieron por vanagloria, eso lo hicieron por negocio, y eso lo hicieron sin vivir mi palabra. ¿Estamos acá? Es la obediencia. Entonces, alguien redimido ya no vive como vendido al pecado, sino como comprado a la santidad. ¿Qué es lo primero que usted debería decirle a papá? Decirle: Señor, dame plata, cambia a mi hijo, cambia a mi hija, cambia. Padre, por amor a tu nombre, muéstrame que yo te pertenezco. ¿Sabe qué significa eso? Que Él vuelve y establece su pensamiento, su sentimiento y su voluntad en ti, sin ningún esfuerzo, mi hermano. Esto no es con sacrificios. Oiga, ¿y usted por qué vive tan santo? 27 días de ayuno, 49 horas de oración sin parar, camino sobre puntillas, subo a Monserrate 40 veces y bajo. Pues debería irse a la maratón de Bogotá a correr, porque es un buen atleta, pero no un buen hijo de Dios. Esto es por gracia, diga por gracia. Por eso una persona que no se mueve en la carne, sino en la gracia de Dios, llega bien sucio, bien vuelto nada, revolcado, drogadicto, alcohólico, desorden sexual, sida, cáncer, y entra a la presencia de Dios y dice: ¿y aquí era solo eso? Bueno, papá, muéstrame a ver qué me compraste. Y el religioso anda toda la vida fuera de la presencia de Dios. Es simplemente decirle de corazón: soy una porquería, Señor, redímeme. ¿Aló? ¿Por qué no? ¿Cómo nos queremos buenos? Nos queremos santos, inmaculados, por títulos, por bobadas. No, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces me libró de las tinieblas, y no solo me libró del poder de las tinieblas, sino que me trasladó al reino. Entonces, si usted ha sido trasladado,
usted ya no puede pensar, sentir, ni desear, ni hablar, ni actuar como actúan los que están allí, esclavos vendidos al pecado, al poder de las tinieblas. Hay un poder porque usted fue vendido a ese poder. Cada vez que usted va a pensar, hablar, sentir, desear, usted se está confirmando en el reino de Dios o se está vendiendo a las tinieblas. 14. ¿Y qué tenemos en el reino de Dios? Fuimos comprados por su sangre. ¿Fuimos comprados por qué? Por su sangre. Vamos a ver lutró, que es liberar mediante el pago de un precio de rescate. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Mira esto. Lo que sucede con la iglesia en este momento, lo que sucede con la iglesia hoy, aquí, ahora, desde hace 2000 años. Primera de Pedro dice: sabiendo que fuisteis ¿qué? De vuestra ¿qué? Vacía manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? ¿Quién nos transmitió eso? ¿Cuántos somos ya papás? ¿Qué es lo que transmitimos a los hijos? Una vacía manera de vivir. Si usted verdaderamente no es redimido, no piensa, siente, desea, habla y vive como vive un redimido que le pertenece ahora a Dios, hermano, ¿qué le exige a sus hijos? ¿Qué le exige a sus hijos? No me diga que usted se contenta solo con buenas calificaciones de un sistema educativo que no sirve para nada. Esa es la ignorancia. Mi hijo sacó 5, sacó el primer lugar, pero no sirve para nada en esta sociedad. Es un irrespetuoso, es un vulgar, es un mentiroso, no sirve para nada. Podrá saber mucha química, física, matemática, lenguaje, lo que sea, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tiene conocimientos, pero es vendido al pecado por lo que transmitieron los padres. Aquí es donde nos debemos confrontar como padres. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno como padre? Dejarme comprar por la sangre de Jesús. Cuando usted ya se deja comprar por la sangre de Jesús, ¿sabe qué es lo que usted dice? No me importa qué están viviendo ahorita mis hijos. Ellos también ya fueron comprados por la sangre de Jesús. Alguien que no ha sido comprado por Jesucristo, el oro y la plata lo destruye. Alguien que no ha sido redimido, el oro y la plata lo destruye. Alguien que no ha sido trasladado de las tinieblas al reino de Jesucristo, el oro y la plata lo destruyen. Totalmente lo destruyen. 19. Sino con qué fuimos comprados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo digo, si Jesús le dijo a Lucifer, por autoridad del Padre, Samuel David fue comprado por la sangre, Libet fue comprada por la sangre del cordero, ¿qué autoridad puede venir? Estás comprada por la sangre, hija. Pero en la medida que usted y alguien insiste en salirse del límite, ¿qué tiene que hacer él? Quebrarle la patica, eche para adentro. ¡Pah! Y ya con la pata quebrada y enyesada tiene que entrarse al redil. Y si le tiene que quebrar las 2, se las quiebra. Y los que actúan como animales, le quiebra las 4 patas. Pero de que los mantiene el rey, los mantiene. Porque Jesús dice, son míos. Y mi papá me los dio. Y a mí no me los arrebata nadie. Eche para adentro. Por eso no encuentra gente en las cárceles que fueron traídos al redil a través de una cárcel, a través de una crisis, a través de una enfermedad. Qué rico el que no necesita nada de eso, sino que está ahí. Dócil, ¿barro qué? ¿Barro qué? Dócil, en manos del alfarero. Fórmame, fórmame. No sabemos nada, no entendemos nada. El mundo espiritual no lo entiende nadie, solo Jesucristo, y Él vino a enseñárnoslo. Dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta. Antes de mí vinieron unos salteadores que mostraron falsas puertas.
Por eso hay muchas culturas orientales que dijeron, no, nosotros hablamos de la espiritualidad antes de que viniera Jesús. Jesús se lo dejó escrito. Antes de mí vinieron ladrones que lo que quieren es las almas, pero no para que vivan, sino para que mueran. ¿Está usted aquí? Muy bien. Entonces, en este momento la iglesia fue comprada en su espíritu. ¿Aló? ¿En su qué? En su espíritu. Vamos a verlo en Efesios 1:14. Efesios 1:14. Mira esto tan lindo. Muéstramelo desde el 13. En él también nosotros, habiendo oído ¿qué? La palabra de la Santa Escritura, que es el evangelio, la buena nueva de nuestra salvación, y habiendo ¿qué? Fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire la función número 1 del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo no es poner a chillar la gente, ni espíritu de risa y qué gozo de culto, ni espíritu de show, ni espíritu de tirarse al piso. Mire la función número 1 del Espíritu Santo, que es una promesa. 14. ¿Qué es? ¿Qué es las qué? ¿Qué son las arras en un negocio? Un anticipo. El Espíritu Santo, ¿qué es? Un anticipo que se te da para que tú empieces a ser enseñado cómo se vive en la presencia de Dios eternamente, porque allá no hay maleducados. Él vuelve y nos educa. ¿Por qué? Porque te vas a sentar eternamente a la mesa del Creador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos enseña a comer. Pensar es comer. Y arriba, el que no sabe pensar no se sentará a la mesa con el Cordero. Porque allá gamines, groseros, vulgares, patanes, sucios no se van a sentar. ¿Aló? La función del Espíritu Santo es esa. Son las arras, sí, que Él nos prepara, pero dice de nuestra herencia. Es el anticipo, o sea que hay algo más, ¿sí? ¿Hasta cuándo va a venir eso? Hasta que nos compren toda la posesión adquirida. El primero dice anticipo comprando el Espíritu. Ahora desde el Espíritu de Dios enseña al alma, pero el cuerpo fue vendido al pecado. Por eso la carne siempre quiere pecar y el Espíritu santidad. La carne pecar y el Espíritu santidad. La carne quiere salirse otra vez al poder de las tinieblas. Y el Espíritu, venga para acá, hermano, que aquí. No, pero es que está buenísima esa vieja. Y mire, se me está ofreciendo. Que no, mire para allá, hombre, téngase. Pero mire ese negociazo, el regalo lo van a tumbar. Así se la regalen, quédese quieto aquí. Siga ahí en el ranchito. Claro, yo acabo de ver en un ranchito. Cállate, que usted no sabe qué está pasando acá. ¿Alguien está comprendiendo? Entonces, en el último tiempo va a ser redimida ¿qué? La posesión adquirida. ¿Qué fue lo que compró Jesús con su sangre? Su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero usted me va a demostrar que en realidad me pertenece. Y la prueba, hasta que yo lo llame o hasta que yo vuelva, es que usted somete ese cuerpo que quiere estar en las tinieblas al espíritu que ya está en mi presencia. Ese es el reino de Dios. Ahora, si hay un papá que sometió el cuerpo por el espíritu a vivir en el espíritu, pues los hijos van derechito. Mira lo que dice Efesios 4:30. Mira lo que dice. ¿Qué dice? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Quién puede interpretar correctamente esta palabra? El Espíritu Santo es el anticipo que está dentro y gobierna el alma. Entonces el Espíritu Santo es la palabra de Dios en su interior, en su espíritu. Entonces el alma todavía sigue con las mañas del mundo,
El alma le dice: odie, eso no perdone, grite, defiéndase, pelee, hágale. Esa es el alma. Y el espíritu está dentro diciéndole: perdona, ama, bendice y ora por él. Esa es la guerra espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo, que es el anticipo de una sangre derramada, te dice: perdónalo, perdónalo. Y el alma le dice: ¿qué? ¿Qué va a perdonar si usted es tan buena? Que no sé qué. Y la saca. No te perdono. Usted contrista al Espíritu. Y entonces el Espíritu sigue en ti, pero apocado, ay, quietico. Entonces el Espíritu dice: papá. Y entonces papá dice: a ver, Lucifer, mándame uno de esos espíritus, no tan fuerte. Tengo un hijo por ahí un poquito que no entendió las cosas. ¡Trátemelo! Ya cuando, señor, ¿hasta dónde? Ya, suéltelo al redil. ¿Entendió? Sí. Ah, bueno. Que perdone. Pero es que me hizo. No le sirvió el trato, llámeme uno de nivel mayor. Aló. Diga perdonar. Diga perdonar. Aló. Diga perdonar. Pero ahora no hable de sentimientos, hablemoslo como le dice la palabra. Diga: debo perdonar deudas, porque la deuda más grande me la perdonaron a mí. Por eso yo le digo algo: no le preste a nadie, hermano. ¿Por qué? Porque usted, como hijo de Dios, no tiene derecho a cobrar. Aquí somos redimidos. Yo ya no me pertenezco, yo ya no soy dueño. A mí no me pertenece nada. Por eso este hijo no me pertenece. Yo tengo que formarlo, no con mi necesito cachetón tan linda, belleza. Papito, aquí dice la palabra de Dios que el necio no entiende con palabras, sino con azotes en las espaldas. Te amo. Como le dijo David, mire usted si va a entender, si es que ha intentado memorizar y meditar el Salmo 51. Y es que es tan lindo esa parte cuando uno lo quebranta, el verdadero quebrantamiento, no y la emoción. He aquí, Padre, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Se lo parafraseo: papá, usted y yo sabemos que por más que quiera, yo nunca podré dejar de hacer esto. Hazlo tú en mí. Yo nunca dejaré de hacer esto. Y Dios dice: yo sí, porque ahora me perteneces. Y ya deja uno de hacer lo que pensó que nunca dejaría de hacer, porque he sido redimido. O sea, cuando usted suelte la palabra redimido, significa: yo ya no hago lo que quiero aunque quiera, hago lo que Él manda, porque yo no puedo. Ya el esposo no puede maltratar a la esposa. ¿Por qué? Porque esa no es la orden de Dios. Usted le pertenece al de arriba. El Espíritu Santo es el que nos va a mantener ¿en dónde? En los límites. Entonces el Espíritu Santo no es ninguna energía, ni ninguna ahí fuerza, ni el Espíritu Santo es la palabra de Dios hecha vida, mi hermano. Porque cuando está el Espíritu Santo de Dios en mi vida, Él ni siquiera habla, Él actúa. Entonces, me voy a salir de los límites de esto y me voy a salir de eso. Y como está el Espíritu de Dios ahí, ¿qué hace el Espíritu? Y te mantiene. Pero cuando usted insiste en ser terco, Él se queda quieto y te trata, papá, pero con otros espíritus. Cuando ya los otros espíritus que tienen naturaleza de destrucción, de robar, de matar y destruir, vienen con toda, Él vuelve y dice: quieto, es mío, cuidado lo tocas. Y vuelven al Espíritu. Y ahí es cuando uno dice: Espíritu Santo de Dios, ya no necesito sentir cucarachas ni mariposas. Enséñame a obedecer. Ese es el Espíritu Santo de Dios. No son emociones ni
está soplando el Espíritu. No, el Espíritu sopla cuando usted le mete en un cachetadón y quedó callado. Eso es un ventarrón del Espíritu Santo. No confundamos. Se metió mucha falsa doctrina. Y termino con Mateo 24:13. Si por vivir la palabra tienes que aguantar insultos, tienes que dejar de privilegios, ¿sí? Mira, la época de diciembre es tremenda. ¿Por qué? Porque en diciembre la gente se endeuda supuestamente para tener lo que les gusta, que ropa, que elementos, que una cantidad de cosas. Se roban a sí mismos, se venden al pecado, pierden el dinero, pierden el trabajo, pierden todo y quedan sin nada. Un hijo de Dios que fue comprado por la sangre de Jesús, siempre estamos contentos con los chiritos que Él nos da, así sean regalados y de segunda. Uno no necesita aparentar marca ni nuevo ni nada. Ahora, si algún día lo lleva uno a Villarromana y él da la orden y hágale. Pero yo no soy ni Villarromana ni San Victorino. Yo soy un hijo de Dios y valgo tanto que nadie me puede comprar, porque a mí me compraron con la sangre del Cordero. ¿Quién puede decir eso? Colóquese sobre sus pies, iglesia.